Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, camina con nosotros y nos acompaña porque tenemos que aprender algo nuevo con Jesucito, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos porque Jesucito nos enseña cosas lindas y cosas maravillosas que tenemos que aprender. Y siempre tenemos un tema que Jesús nos trae y nos quiere enseñar. Por eso tenemos que tener así las orejitas muy atentos para saber qué Jesús hoy nos va a decir. Muy bien, queridos niños, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el rey David. El rey David. Vamos a conocer y vamos a conocerle más y conocerle al rey David. ¿Quién es el rey David? ¿Qué hizo el rey David? ¿Cómo se comportó el rey David? Y así todo, queridos niños, para que nuestra catequesis sea una catequesis donde aprendamos y conozcamos a estos personajes de la Biblia. Y así, cuando le conocemos al rey David, también nosotros podemos aprender sus virtudes y sus cosas maravillosas. Por eso vamos a escuchar primero desde la palabra de Dios qué nos cuenta hoy Jesucito. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia? Y por eso siempre tenemos que estar atentos. En estos 73 libros que encontramos en la Biblia, siempre hay cosas lindas que Dios nos dice para que aprendamos, para que nos comprometamos y para que también nosotros podamos ponerla en práctica, estas enseñanzas. Hay que poner en práctica, hay que llevar adelante, hay que comprometerse con Jesús. Bueno, queridos niños, no se olviden, por favor, tengan siempre su cuadernito también para escribir y para anotar todas las cosas lindas que vamos aprendiendo, todas las cosas nuevas que por primera vez nosotros escuchamos porque Jesús nos va enseñando. Así es que estén atentos, tengan su cuadernito, algo para escribir y sobre todo lo más importante, tengan con ustedes siempre allí su Biblia para poder leer y aprender lo que Él nos va diciendo. Bueno, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara.
nuestra alegría de amarnos los unos a los otros y llamarnos hermanas y hermanos de los más pobres entre los pobres. Este premio es de ellos, de nuestros hermanos pobres, de los hambrientos, los desnudos, los sin patria, de los cojos, de los ciegos, de los enfermos de lepra, de aquellos que son indeseables, no amados ni cuidados. En el Año Internacional del Niño, les hablo en nombre del niño no nacido, de los niños a los cuales cada día se les niega nacer. Lo repito, Majestad, el aborto es un asesinato y ustedes no sean sordos a los gritos de los niños. Yo les hablo en nombre de todos los niños del mundo, de los que viven el tormento del hambre, de aquellos nacidos y muertos por la violencia, las enfermedades, la ignorancia que los hombres no logran vencer. Les hablo en nombre de los niños nunca nacidos, en el nombre de las lágrimas de las madres a las cuales el dolor y la muerte de los hijos les parte el corazón y postra sus mentes, más que el hambre. Por eso, humildemente, acepto el premio en nombre de los pobres. Amen a los pobres, no les den la espalda, porque si lo hacen, ustedes le darán la espalda a Jesús. Ahora nos vamos enseguida. Vamos, quietos. Dígame, ¿cómo está? Aquí están los bebés que me confió madre. Sus oraciones los han sanado. Nosotros los llorábamos por muertos y en cambio ahora están bien. Bienvenida, madre. Gusto de encontrarlo. ¿Cómo está? Todo está bien, doctor. Después de Oslo estuve en Roma con el Santo Padre. Le hablé de ellos, nuestros pobres, de aquellos salvos por la misericordia de Jesús. Él me pidió que fuera por todo el mundo a hablar de ellos, que defendiera la vida. Es hermoso. Ahora voy a llevarlos a la cama. Ha sido maravillosa. Tú me los confiaste, ahora es el momento de dejarlos y soy yo quien te los confío. La Madre Teresa de Calcuta ha muerto. Uno de los símbolos más fuertes de este siglo, Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo en India, se apagó en Calcuta esta noche. La misionera había festejado el 26 de agosto su cumpleaños número 87. De origen albanés, su verdadero nombre era Agnes Boyashu. Había nacido el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en una familia de católicos albaneses. Fue la fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1952, que hoy tiene 400 conventos esparcidos por todo el mundo. En la India la llamaban simplemente Madre. En los últimos años había tenido 4 operaciones al corazón. Había dejado el mando de la orden al principio de este año en manos de su más cercana colaboradora. Sobre el muro de la Casa Grande para los niños abandonados de Calcuta hay una inscripción que dice: encuentra el tiempo para pensar, encuentra el tiempo para orar, encuentra el tiempo para reír. Estas sencillas frases representan mejor que cualquier otra cosa la norma que la Madre Teresa de Calcuta quiso darle a sus hermanas por el compromiso único que se propuso para toda su existencia: servir a los pobres para servir a la vida.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Él es Jesús. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. No nos olvidemos que Jesucito nos enseña cosas lindas y maravillosas. Y hoy tenemos un tema muy lindo que tenemos que aprender y que tenemos que conocer. Un personaje de la Biblia. ¿Cómo se llama entonces, queridos niños? ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños, de nuestra catequesis del día de hoy? El tema del día de hoy es el rey David. El rey David, queridos niños. Muy bien, maravilloso entonces. Estamos conociendo y vamos a ver quién es el rey David, queridos niños. Estén atentos. Y yo también les invito a que ustedes, como siempre, vayan escribiendo y tomando notas de algunas características lindas que Jesucito hoy nos va a enseñar. David fue un rey durante muchos años e hizo de Israel una nación importante y respetada. En la ciudad de Jerusalén construyó su palacio y fue la capital del reino. Organizó una gran fiesta para trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén y compuso salmos o cánticos para alabar al Señor. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que el rey David entonces en su vida dio todo de sí, hizo que Israel sea una nación importante ante Dios en primer lugar, ante Dios? Ser importantes ante Dios significa que nos ayudamos nosotros a ser honestos, a ser buenos, a ser responsables, a preocuparnos de nuestra comunidad, a preocuparnos de los demás. Y es eso lo que el rey David entonces procuró hacer. Una nación grande, una nación buena, una nación al servicio de la misma comunidad. Entre nosotros nos ayudamos, nos queremos, y eso entonces hace que la nación sea una nación fuerte y buena ante Dios. Vamos a seguir escuchando algo más sobre el rey David. En ocasiones se apartó de Dios, pecando gravemente contra sus mandamientos. Pero después mostró su arrepentimiento de modo sincero y Dios lo perdonó. Qué lindo, queridos niños. Aquí aprendemos y conocemos entonces, ¿verdad?, que Jerusalén fue la ciudad que él mismo eligió ahí, que Dios mismo también eligió. Y el rey David lo interpretó, supo que Dios quería que allí esté el templo. El templo, queridos niños, el lugar donde debamos reunirnos, es ese lugar donde todos juntos como comunidad alrededor del templo, alrededor del Señor,
para escuchar y saber lo que Dios quiere de nosotros. El templo, queridos niños, es el lugar donde habita Dios, pero sobre todo para que nosotros podamos reunirnos en el templo. Allí donde está Dios, nosotros nos reunimos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y por eso organizó esta gran fiesta, para que todos podamos reunirnos alrededor del templo de Jerusalén y escuchar lo que Dios quería. Por eso llevó el Arca de la Alianza al templo de Jerusalén. Vamos a seguir escuchando algo más de las características de este rey tan importante, el rey David. Al final de su vida, el Señor Dios le hizo una promesa muy importante. Su dinastía iba a perdurar y de su descendencia nacería el Mesías, aquel que traería la salvación definitiva a Israel. Queridos niños, ¿se dan cuenta que también el rey David tuvo sus pecados, tuvo sus errores? Pero lo más lindo, queridos niños, no es que se quedó con ese pecado, no es que se quedó entonces con ese error, queridos niños. Fue capaz de pedir perdón, fue capaz de arrepentirse, y eso es lo que necesitamos, queridos niños. Si nosotros nos equivocamos, queridos niños, Dios nos da esa linda oportunidad y nos dice: hay que volver a Dios. Yo te doy la posibilidad. Y esa es la misericordia de Dios. Y por eso, queridos niños, entonces, hoy David también nos enseña. Si nosotros hemos pecado, si hemos errado en la vida, Dios nos pasa la mano y nos vuelve a levantar, queridos niños. Y por eso Dios al final le da esta gran promesa. La palabra es: tu dinastía será una dinastía perpetua. ¿Qué significa esta dinastía, queridos niños? Quiere decir que la descendencia del rey David perduraría para siempre. Es decir, los hijos y 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 los hijos por toda la vida, entonces, como dinastía, porque Dios le dio ese poder y esa gracia, queridos niños. Cuando nos ponemos ante Dios con ese deseo de hacer el bien, miren, queridos niños, la promesa de Dios. Qué grandeza de parte de Dios. Pero para eso hay que procurar hacer bien las cosas. Muy bien, queridos niños, volvemos nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarto misterio glorioso: la Asunción de María Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días nos hace aprender tantas cosas lindas. Y hoy estamos con un tema muy importante que tenemos que aprender y conocer, que estamos mirando y aprendiendo desde la Biblia. ¿Cuál es el tema que estamos hoy, queridos niños, aprendiendo con Jesús? El tema del día de hoy es el rey David. Sobre la vida del rey David. ¿Quién fue el rey David? Un tema muy importante para nosotros. Entonces, ahora lo que yo quiero saber, queridos niños, si ustedes estuvieron atentos durante la presentación de lo que Jesucito nos quiso enseñar hoy en esta catequesis. Y por eso, una pregunta básica, una pregunta elemental, una pregunta que todos tenemos que saber y ya les hago es, si ustedes recuerdan, ¿quién fue el rey David? David fue rey durante muchos años e hizo de Israel una nación importante y respetada. Muy bien, David fue entonces, en primer lugar, fue un rey. Dios lo puso como rey para gobernar la nación durante muchos años, unos 40 años, nos dice la Biblia, que el rey David estuvo gobernando Israel. Pero lo más importante es que él hizo de Israel, de esta nación, una sola. Y sobre todo, lo hizo muy importante como nación. ¿Por qué? Porque lo unificó, queridos niños. Hizo que todos se entendieran, se quisieran, se amaran, que se formara una linda comunidad como nación. Muy bien, queridos niños, atención porque viene ahora la segunda pregunta. ¿Dónde, queridos niños, David construyó su palacio como rey? En la ciudad de Jerusalén construyó su palacio y fue la capital del reino. Muy bien, Jerusalén, queridos niños. Este es el lugar donde David construyó entonces, queridos niños, el palacio. Y ustedes saben, queridos niños, solamente que es una palabrita que les voy a decir en hebreo. Vamos a aprender un poco de hebreo, queridos niños. Jerusalén viene de Shalom también, queridos niños. En hebreo eso quiere decir la paz,
Jerusalén. Entonces, queridos niños, hay otra cosa muy importante, porque en hebreo el templo o el palacio, las dos cosas se dicen con una palabrita, templo y palacio. ¿Saben cómo se dice, queridos niños, en hebreo esta palabrita o estas dos palabritas? Se dice Jejal. Vamos a repetir, queridos niños, Jejal. Jejal quiere decir en hebreo palacio y quiere decir también templo. Templo y palacio. Esto quiere decir que Dios es el verdadero rey y Dios es el que habita en el templo. Y también el rey, en este caso el rey David y todos los reyes que fueron viviendo entonces en el Jejal, en el palacio, en el templo, tenían la autoridad de ayudar al pueblo para encaminarse hacia Dios, hacia los valores de Dios. Vivir, gobernar, ayudar a que todo el pueblo y la comunidad nunca se olvide de que Dios es el verdadero rey de la humanidad, de las personas, de nosotros, de la nación. ¿Entienden, queridos niños? Qué lindo cuando nosotros aprendemos esto y entendemos esto. Si nosotros no entendemos esto desde la Biblia, desde la palabra de Dios, después hacemos cualquier cosa, queridos niños. Somos egoístas, somos malos, somos envidiosos, robamos, somos ladrones y hacemos cualquier otra cosa menos lo que nos dice esa palabrita Jejal, palacio y templo, porque habitamos y escuchamos lo que Dios nos pide y lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, queridos niños, entonces mucha atención, porque nosotros ahora vamos a la tercera preguntita. ¿Cuál es la promesa, queridos niños, que el Señor le hizo a David? Al final de su vida, el Señor le hizo una promesa muy importante. De su dinastía nacería el Mesías, aquel que traería la salvación definitiva a Israel. Muy bien, esta es la promesa más linda. La promesa de que nacería justamente de su dinastía, dos cositas, la dinastía perpetua, y de esta dinastía nacería el Mesías. Mesías en hebreo quiere decir el ungido, quiere decir el Salvador, quiere decir el que nos va a ayudar verdaderamente a ser felices, a vivir con los principios y los valores de Dios. ¿Entienden, queridos niños? Ese es el Mesías, el que nos salva, el que nos ayuda a ser personas honestas, buenas, educadas, que se comprometen con la comunidad. Y la dinastía quiere decir entonces, queridos niños, que va de descendencia en descendencia, descendencia en descendencia, los hijos de los hijos de los hijos y de los hijos. Y así entonces vivimos en la paz y en los criterios y en los valores de Dios. Eso es lo que Dios le prometió. En la medida en que nosotros procuramos vivir obedientes a lo que Dios nos pide, seremos también felices. Ahí está la salvación, ahí está el Mesías, la promesa de Dios para que vivamos felices y nos realicemos todos, queridos niños. Bueno, ahora entonces, queridos niños, vamos a despedirnos y como siempre vamos a rezar. Vamos a pedirle ahora con esta oración. ¿A quién le vamos a rezar, queridos niños? Vamos a rezarle a nuestra mamita. Vamos a pedirle, así como María también fue capaz de escuchar la palabra de Dios, también nosotros de hacerle caso a Diosito que nos ama y que nos quiere. Ponemos nuestras manitos juntas y vamos a decir juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con más catequesis. Aprendiendo con Jesús.